amor, eso no hay, mejor dicho, del proceso, ¿cierto? Para retomar el tema. Y cuando hablamos de formas anticipadas de terminación del proceso, pues hablamos de que yo puedo aceptar cargos en cualquier etapa procesal. Eso es una forma anticipada de terminación del proceso, chicos. Entonces, dentro de las formas anticipadas de terminación del proceso está la aceptación de cargos en cualquier etapa procesal, desde la audiencia de formulación de imputación, acusación, preparatoria, juicio oral. Eso es una forma anticipada de terminación del proceso. Otra forma anticipada de terminación del proceso que encontramos, pues es el desistimiento por parte de la víctima. La víctima puede hacer desistimiento, pues siempre y cuando el delito se pueda desistir, ¿cierto? Acuérdense que los delitos querellables se puede hacer desistimiento por parte de la víctima. Y eso es una forma anticipada de terminación del proceso también. También existe otra forma anticipada del proceso que sería una audiencia de conciliación, así como en las diferentes materias que ustedes ven cuando tenemos que hablar del tema de penal, pues efectivamente aquí también se puede hacer conciliaciones. Obviamente en ciertos delitos, no en todos los delitos se puede hacer conciliaciones. Hablamos de conciliación cuando son delitos querellables, que son de mínima cuantía, los que se encuentran enmarcados en la ley, en la ley 906, artículo 74, delitos querellables, incapacidad médico-legal por lesiones personales, inasistencia alimentaria. Todos los delitos que están enmarcados en el artículo 74 se pueden conciliar. La conciliación, recuerden que la ley de conciliación, ¿cuál es? Chicos, ya que van a entrar ustedes a consultorio jurídico el otro semestre, ¿cuál es la ley de conciliación? La 640 del 2001. La ley 640 del 2001. Acuérdense que la conciliación se puede hacer de manera judicial o extrajudicial. De manera judicial es cuando el fiscal cita a las partes y de manera voluntaria ellos pues realizan una conciliación y llegan a un acuerdo como tal. Si llegan a un acuerdo como tal, pues el fiscal lo que haría es archivar el proceso y no iniciarse pues la acción penal frente a la audiencia de formulación de imputación porque habría que un acuerdo de voluntades entre las dos partes. Entonces esa sería la conciliación judicial. Y la conciliación extrajudicial pues se hace por fuera del proceso. Ustedes lo pueden realizar en cualquier facultad de derecho que haya centros de conciliación, en Cámara de Comercio, en la Personería, en la Procuraduría, podrían hacer como tal una audiencia de conciliación. Se levanta un acta, pues si se llega a un acuerdo de voluntades y efectivamente pues se le pasa ese documento por medio de un oficio al fiscal para que efectivamente se haga como tal pues el archivo del proceso, si no se ha hecho audiencia de formulación de imputación de cargos. Pero en cuanto a lo que tiene que ver en delitos querellables, pues se puede conciliar en cualquier etapa procesal antes de la audiencia de juicio oral, ¿cierto? Antes de instalar la audiencia de juicio oral, se puede como tal realizar la conciliación. Si pues una vez, o sea, si se hace en etapa de indagación, investigación, la conciliación judicial o extrajudicialmente, pues lo que se haría por parte del fiscal sería archivar el proceso. Si el fiscal ya realizó la audiencia de formulación de imputación de cargos, pues ahí lo que tocaría hacer sería que una audiencia de preclusión de la investigación. ¿Sí es clara esa parte, niños? ¿O hay alguna duda? ¡Yujú! Creo que fue muy rápido, profe. Entonces, vuelvo a repetir. Está en etapa de indagación e investigación, citó a las partes para que llegaran a una conciliación. Efectivamente llegaron a la conciliación, se levantó el acta, pues conciliaron las dos partes, pues efectivamente se archiva el proceso. Pero digamos que llegaron a una audiencia de conciliación, las dos partes siguieron discutiendo sobre el mismo tema porque digamos es un accidente de tránsito y pues hay una incapacidad médico-legal con unas secuelas y la víctima dice, no, yo quiero que usted me pague 50 millones de pesos, 30 millones de pesos y la víctima, el acusado, el sujeto activo dice, no, yo no voy a pagar esa cantidad de plata, usted está como loco, yo no tengo plata, no sé qué, y finalmente no llegaron a ningún acuerdo. ¿Qué hace el fiscal? Pues solicitar la audiencia de formulación de imputación de cargos, ¿cierto? Ante el juez de control de garantías, e imputarle formalmente los cargos de los cuales se está investigando, que es un delito de lesiones personales.
Llegan a la audiencia de formulación de imputación, efectivamente el indiciado o imputado pues no acepta los cargos y van para audiencia de acusación. El abogado de la defensa le dice, pero venga, ¿para qué se pone a pelear con la víctima? Más bien llegue a un acuerdo de pago con la víctima para que se precluya la investigación, ¿cierto? Entonces, el abogado hace la gestión, Cámara y Comercio, cita a la parte, a la víctima, cita a la víctima y llegan a un acuerdo de conciliación. Se levanta el acta de conciliación, se hace un pago parcial de esa obligación y se le entrega al fiscal pues copias del acuerdo en que llegaron, la consignación que se realizó del pago parcial y pues se solicitaría una audiencia de preclusión de la investigación teniendo en cuenta que efectivamente se llegó a un acuerdo. ¿Sí es claro esa parte? Sí, profe, mejor. Profe, y en caso de que, bueno, entonces esta conciliación se hace antes del juicio oral, más o menos durante la etapa entre terminado Tiene la la audiencia de- oratoria. señora. Si estamos hablando de que se va a presentar antes del juicio oral, estamos hablando que una vez se termine la audiencia preparatoria, antes de iniciar la audiencia de juicio oral. Listo, profe. Profe, y en caso de que la persona, el sujeto activo que realizó la conciliación no la cumpla, uno puede volver a ir al juzgado y que se desarchive el proceso o que se siga en curso o cómo se hace, profe. Sí, claro que una vez ya precluida la investigación, pues ya no se puede hacer nada. Ahí tocaría hacer o sea, hay dos momentos. Una, cuando está en etapa de indagación e investigación y el proceso se archivó producto de la conciliación que se realizó, ¿sí? Ahí lo que tocaría hacer es solicitar un desarchivo del proceso por parte de la fiscalía para decirle al fiscal, mire, efectivamente no se cumplió con la conciliación, entonces necesito, señor fiscal, que usted continúe con el transcurso de las demás etapas procesales, que sería pues obviamente la formulación de la imputación, la audiencia de acusación, preparatoria y juicio oral, ¿cierto? Y si estamos hablando ya que se formuló la imputación, se va para audiencia de acusación y para efectos de la acusación se hizo la conciliación, pero se presentó ante el juez de conocimiento la preclusión, ya ahí no se podría hacer nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se precluyó la investigación y acuérdate que cuando yo como juez de conocimiento precluyo la investigación, ya no se puede investigar por los mismos hechos. Ahí lo único que se podría hacer con esa acta de conciliación sería, acuérdate que el acta de conciliación y para todos presta mérito ejecutivo, ¿cierto? Entonces ya tendría que yo irme por la vía civil y pues presentar la demanda ante el juzgado civil para que se pueda embargar los bienes de esa persona para que responda pues por la conducta punible que se desplegó teniendo en cuenta que en el área de penal pues ya se precluyó la investigación y la única vía que nos queda es la jurisdicción civil. ¿Sí es claro? La reparación extracontractual. Exactamente. Listo, profe. Reparación extracontractual. ¿Sí? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Porque pues se precluyó la investigación y en penal pues ya no se podría hacer nada. Si está en fiscalía, o sea, si fiscalía fue el que como tal archivó el proceso, yo solicito por mediante un oficio al fiscal para que desarchive el proceso. Si el fiscal no quiere desarchivar el proceso, pues me toca solicitar una audiencia preliminar ante el juez de control de garantías para que desarchive el proceso. Sí, ese es el procedimiento que se debe hacer. ¿Claro? Sí, sí, Niño. señora. ¿Ir allá al juzgado o a la fiscalía? Su merced nos había dicho que ir al No, juzgado, pedir la... toca ir ante Sí. ir a primero donde el fiscal, decirle, señor fiscal, pues de manera formal, señor fiscal, necesito que por favor, pues desarchive el proceso teniendo en cuenta que el acta de conciliación sí efectivamente se realizó el acta de conciliación, se hizo la conciliación, pero el señor no ha querido realizar el pago, pues de la obligación, ¿sí? Entonces, tienes dos situaciones ahí. Una, que se vaya también por la vía civil, porque es una jurisdicción totalmente diferente, se puede abrir un proceso allá, un ejecutivo como tal, para embargar los bienes. Y otra es que el fiscal desarchive el proceso. Si el fiscal no quiere desarchivar el proceso, voy al centro de servicios judiciales, diligencio el formato de audiencia preliminar y simplemente lo que hago es
esperar que me asignen el juez de control de garantías y argumentar ante el juez de control de garantías que el fiscal no quiere desarchivar el proceso. Así de sencillo. Obviamente argumentándolo de manera adecuada, que por qué quiere desarchivar el proceso, que qué fue lo que ocurrió, y pues ya el juez de control de garantías decidirá si le da la orden al fiscal para que desarchive el proceso o efectivamente pues confirma la decisión que tomó el fiscal. ¿Sí es claro? Sí, señora. Ok, entonces hemos visto de formas anticipadas determinación del proceso. La aceptación de cargos en cualquier etapa del proceso, para hacer un resumen, la aceptación de cargos en cualquier etapa procesal, el desistimiento por parte de la víctima cuando los delitos son querellables, la conciliación judicial extrajudicial, ¿sí? La preclusión de la investigación también la vimos, ¿cierto? Teniendo en cuenta el artículo 331, 332 sobre las causales, en el cual pues se enmarca como tal la preclusión, que la preclusión es una forma anticipada de terminación del proceso y que obviamente la preclusión como tal la puede solicitar tanto la fiscalía como la defensa, ¿cierto? Invocando alguna de las causales del artículo 332, que acuérdense que las causales del 332 las puede invocar, la fiscalía puede invocar todas las causales, que son 7 causales, ¿cierto? Que es la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. La segunda es la existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo al artículo 32 del Código Penal. El tercero es la inexistencia del hecho investigado. El cuarto es la tipicidad del hecho investigado. El quinto es la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. La sexta es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Y el séptimo, pues cuando hablamos del tema de vencimiento de términos por el artículo 294. Esas son las 7 causales por las cuales la Fiscalía puede llegar a solicitar pues la audiencia de preclusión ante el juez de conocimiento, porque acuérdense que el juez de conocimiento es la autoridad competente para conocer de esta audiencia, no el juez de control de garantías, porque acuérdense que la preclusión no es una audiencia preliminar, ¿listo? Entonces la debe conocer como tal el juez de conocimiento, que es el juez competente. El artículo 332, las 7 causales. Profe, discúlpame, ¿no estás compartiendo pantalla? Sí. Sí. Ah, pero profe, estamos viendo es como las carpetas, Manuel, Ah, lo siento. ¿Ya? ¿Ya lo ve? Sí, profe, Sí, ya se señora, está ahora viendo sí. el PowerPoint. Qué pena. No me habían dicho, pero bueno. Tranquila, profe. Entonces, las causales del artículo 332, las 7 causales las puede invocar como tal. ¿Quién? Pues el fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que invoca las 7 causales y dentro del parágrafo del 332, la defensa puede solamente invocar o incoar el artículo primero y el artículo tercero, ¿sí? El parágrafo lo indica, el Ministerio Público o la defensa puede solicitar o invocar el artículo, el numeral primero y el numeral tercero, el primero que es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y el tercero, la inexistencia del hecho investigado. Esas son las 2 causales que la defensa lo puede invocar en cualquier momento. Entonces, digamos, vamos para audiencia de acusación y digamos que estamos en un delito de inasistencia alimentaria, ¿sí? El abogado de la defensa pues habló con la víctima, llegaron a un acuerdo de pago, se pagó la obligación de la cuota alimentaria del menor, de las cuotas atrasadas que debía el señor por la inasistencia alimentaria, se llegó a un acuerdo, se pagó la obligación, la señora se siente reparada integralmente por la obligación que se hizo el pago, llegamos para la audiencia de acusación y antes de la audiencia yo le corro traslado al fiscal, o sea, le corro traslado es pasarle los documentos al fiscal de el pago de la obligación que se realizó por parte del sujeto activo, ¿sí? Del acusado como tal. Entonces le digo al señor fiscal, mire señor fiscal, ya se pagó la obligación, entonces yo como defensa voy a solicitar la audiencia de preclusión y el fiscal dice, bueno, listo, hágale. Entonces se instaló la audiencia, vamos, hago la aclaración, vamos para audiencia de acusación y dentro de la audiencia de acusación, pues antes de, se instaló la audiencia, se hizo la presentación de las partes, el juez de conocimiento verificó la presentación de las partes,
y pues yo una vez realice la presentación como defensa técnica, pues le informo al señor juez que solicito el uso de la palabra para hacer la variación de la audiencia. Entonces, señor juez, en esta oportunidad esta defensa técnica solicita el uso de la palabra teniendo en cuenta que pues quiero solicitar la variación de la audiencia, teniendo en cuenta que venimos para una audiencia de acusación, pero voy a solicitar la variación de la audiencia para una audiencia de preclusión de la investigación. Entonces, voy a argumentarlo. Entonces, el juez le dice, listo, señor abogado de la defensa, arguméntelo, y pues yo simplemente argumentaría que invoco el artículo 332 de las causales de la preclusión, teniendo en cuenta el numeral primero y tercero, teniendo en cuenta que el acusado, aquí mi cliente, pues realizó el pago de la obligación total, por el cual pues se solicita la preclusión de la investigación porque el fiscal ya no podría o no tendría mérito para continuar con el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Entonces ya habría como una inexistencia del hecho investigado por el pago de la obligación y se llegó a un acuerdo de voluntades entre la víctima, el acusado, y la víctima se siente reparada integralmente. Por eso la víctima nos está acompañando este día en la audiencia y usted la puede corroborar y la puede interrogar para si es verdad o es mentira lo que la defensa está manifestando. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos, esa parte? Profe, y eso se hace con la fiscalía de modo escrito, lo que su merced nos decía, que no nos vaya a voltear la arepa a la fiscalía por allá en audiencia. Exactamente, por eso, o sea, lo que yo les digo siempre, las palabras se las lleva el viento. Lo importante es que usted siempre deje plasmado en un documento lo que usted le está manifestando al fiscal. ¿Listo? Si llegaron a un acuerdo con la víctima, pues plasme eso en un documento, fírmelo por notaría para que quede autenticado y usted le corre traslado al fiscal, envía una copia con una solicitud al fiscal. ¿Listo? Envía un correo electrónico, porque ahorita como con el tema de la pandemia, pues se está haciendo así, todo por correo electrónico. Entonces, si se llegó a un acuerdo de voluntades, digamos, en una audiencia virtual de conciliación, porque las audiencias virtuales de conciliación también se están realizando, se levanta el acta, se le envía copia, un memorial, o sea, un documento al fiscal, indicándole que efectivamente llegaron a un acuerdo de voluntades y que en la siguiente audiencia, pues la defensa va a solicitar la preclusión. Y usted le corre traslado mediante el correo electrónico, le adjunta los recibos de pago, el acta de conciliación y el acuerdo que llegaron, ¿sí? Se puede, todo eso se traslada en el correo electrónico y se envía al fiscal para que el fiscal tenga conocimiento de lo que fue, lo que pasó, qué hicieron o cómo lo hicieron, que pues obviamente todo se hizo de manera legal, ¿listo? Y cuando vayamos a audiencia, que estábamos citados para audiencia de acusación, pues la defensa solicitará en la misma audiencia de acusación la variación de la audiencia de acusación por preclusión y se argumenta de manera adecuada la preclusión de la investigación. ¿Sí es claro? Sí, señora. Profe, ¿cómo es que se llama esto de...? ¿Qué? No Eh, sé. Se me olvida la palabra. Llegar y hacer la solicitud de reverso o No, se de... hace la variación de la audiencia. Eso, profe, muchas gracias. Eso se puede hacer hasta antes de la audiencia de juicio oral. Digamos que vamos para acusación y se hizo la acusación. ¿Listo? Vamos para preparatoria. Se instala la audiencia preparatoria. Se hace la presentación de las partes, tal cual. Yo puedo como defensa solicitar la preclusión. Claro que se puede hacer, chicos. ¿Listo? Lo importante es que ustedes no dejen instalar la audiencia de juicio oral y ustedes busquen la forma adecuada de hacer unas formas anticipadas de terminación del proceso. Recuerden que, o no sé si se acuerdan, pero vuelvo y se lo repito, la clase pasada se los dije, y pues en las clases que hemos venido trabajando ahorita, que estamos trabajando formas anticipadas de terminación del proceso, yo les indiqué que cualquiera de esas figuras jurídicas, bien sea la preclusión, el principio de oportunidad, el preacuerdo y la negociación, se pueden aplicar hasta antes de instalar la audiencia de juicio oral. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Para que lo tengan presente. Entonces, no dejen instalar la audiencia de juicio oral, sabiendo que pueden aplicar cualquier figura jurídica. Entonces, lo que ustedes llegamos hoy a juicio oral, y usted dice, no, pucha, yo voy a perder el proceso, este tipo lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues paren la audiencia de juicio oral, soliciten el aplazamiento, hablan con el fiscal
para llegar a una forma anticipada de terminación del proceso. Si ustedes ven que el proceso está perdido y ustedes como defensa no tienen nada, esa es una estrategia jurídica y es legal, ¿sí es claro? Sí, señora. Entonces, digamos, para cuando ustedes estén en un consultorio jurídico, porque pasa todo el tiempo, usted recibió la carpeta y en la carpeta el estudiante anterior no pidió nada en la audiencia preparatoria, que es donde se debe solicitar las pruebas, ¿sí? No solicitó nada porque el usuario nunca apareció, porque el estudiante siempre le hizo seguimiento a la carpeta y el usuario, perdón lo que voy a decir, no se le dio la gana de aparecer, y pues el estudiante tampoco puede hacer milagros. Y efectivamente revisó la carpeta y dijo, profe, aquí no hay nada. Pues yo no reviso la carpeta, el que la revisa es el estudiante, pero el estudiante me tiene que contar a mí qué es lo que hay para hacerle en la audiencia de juicio oral, ¿sí? ¿Qué fue lo que pidieron? Entonces yo le digo, ese chico, así les digo yo, hace mal lo van a, perdón la palabra, hace mal lo van a clavar. Entonces me va a decir, ¿cómo así que le van a clavar? Pues claro, se va a privar la libertad, si es un caso de violencia intrafamiliar, digamos, ¿sí? Entonces digamos que el tipo un día antes de la audiencia de juicio oral apareció, como por obra y gracia del Espíritu Santo, el tipo apareció. Y entonces el estudiante me llama y me dice, profe, el usuario apareció y ahora ¿qué hacemos? Entonces le digo, pues hagamos una reunión por mí, ¿sí? Hablamos con él, a ver si está pues de acuerdo que hagamos un preacuerdo y una negociación o se haga una figura de principio de oportunidad, ¿cierto? Porque también lo podemos hacer un principio de oportunidad. Y hablamos con el fiscal. Lo primero que hay que hacer es hablar con el usuario, explicarle en qué consiste el principio de oportunidad, en qué consiste el preacuerdo de negociación. Una vez el usuario, o sea, el cliente de uno, haya entendido en qué consiste el preacuerdo de la negociación o el principio de oportunidad, que son dos figuras jurídicas totalmente diferentes, una queda con antecedentes, que es el preacuerdo, y otra no queda con antecedentes, que es el principio de oportunidad, que se habla con el fiscal y simplemente se envía un memorial al juzgado, o sea, un correo electrónico, no le llamo memorial, pero es un correo electrónico que uno le envía al juzgado, indicándole que por parte de la defensa técnica solicita el aplazamiento, ¿sí? Obviamente hay que argumentar por qué se va a solicitar el aplazamiento. No es porque sí, no, es que yo no quiero asistir a la audiencia y la aplazo. No. Hay que buscar un argumento jurídico, el por qué voy a aplazar la diligencia, ¿sí? Y lo argumenta vía correo electrónico y ya. Y después llama al juzgado. Señora secretaria del juzgado, buenos días, mi nombre es fulanito de tal. Quisiera saber, yo envío un correo electrónico, ¿van a aplazar la audiencia, sí o no? Si la secretaria dice, no vamos a aplazar la audiencia, pues le tocó conectarse, ¿cierto? A la audiencia. Y cuando se instale la audiencia, usted le va a solicitar de manera respetuosa, vía oral, le va a solicitar al juez que por favor aplace la audiencia porque se va a llegar a un preacuerdo, una negociación con la fiscalía o se va a llegar a un principio de oportunidad con la fiscalía. ¿Listo? Obviamente esa solicitud se le pasa, se le corre traslado también a la fiscalía para que él se pronuncie si está de acuerdo al aplazamiento o no está de acuerdo. ¿Sí es claro, niños? Profe, ¿y qué pasa si la fiscalía no está de acuerdo? Pues usted por todos los medios trata de aplazar la audiencia, porque igual usted llegó a la audiencia de juicio oral y usted no preparó interrogatorio, no preparó contrainterrogatorio, no preparó teoría del caso, no preparó alegatos de conclusión. Entonces usted debe invocar el artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso, el artículo 8 de la ley 906 que habla sobre el derecho a la defensa, y usted puede argumentar pues que no ha preparado la audiencia de juicio oral teniendo en cuenta que no se pudo comunicar con el fiscal, ¿cierto? Porque pasa a veces que el fiscal no contesta, que el fiscal no contesta el correo, que usted insiste, insiste, insiste y nunca encontró al fiscal para poder llegar a un acuerdo de un principio de oportunidad o una preclusión o un preacuerdo y negociación. Entonces, usted argumenta eso en la audiencia y es válido, ¿sí? El juez tiene que dejarle espacio a usted para que usted prepare la audiencia de juicio oral. Entonces, le va a pegar la regañada del siglo, eso sí, pero usted se va, perdón lo que va a decir, usted se aguanta la regañada con tal de que no están en la audiencia de juicio oral. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes están jugando con la libertad de una persona. En penal
Y puede sonar muy macabro lo que les voy a decir, pero es verdad, usted juega con la libertad literal de la persona que está defendiendo, ¿sí? Y eso es lo que yo les digo, digamos, en las inducciones de consultorio jurídico. Ellos, o sea, cuando ustedes cogen una carpeta en consultorio jurídico, ustedes no se imaginan la magnitud de lo que ustedes tienen ahí, o sea, el poder que ustedes tienen como estudiantes de consultorio jurídico. Entonces, ustedes juegan con la libertad de esa persona, literalmente, porque en consultorio es así. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan en debida forma, busquen las estrategias jurídicas que el mismo código les da, la misma ley 906 les da, para que miren en cada caso cuál es la mejor aplicación de cada una de ellas. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro? O voy muy rápido, voy a amanecer, mejor dicho, hablando como una lorita. ¿Sí es claro, niños? Profe, de verdad, pero sí, profe, Sí, señora, una es pregunta. comprensible. En el momento que el fiscal se niega a la preclusión, debe sustentarlo por qué, ¿verdad? Como me opongo rotundamente porque la conducta está siendo tipificada bajo subjetivamente el artículo 23 o el artículo que sea y objetivamente teniendo en cuenta la conducta del verbo rector, debería serlo así, ¿no? Sí, claro. Ok. Y en ese Claro. momento el juez decide si se hace o no se hace. Sí, señora. Ok, listo, gracias. O sea, siempre debe haber, Laura, una argumentación jurídica por parte del fiscal, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la aplicación de la preclusión, ¿sí? Por eso es supremamente importante, al momento de usted solicitar la preclusión, pues que usted vaya argumentado con de todo, jurisprudencia, que usted argumente de manera adecuada, si usted es la defensa, pues argumente de manera adecuada por qué está de acuerdo y por qué está solicitando esa preclusión de la investigación, ¿cierto? Porque acuérdense que eso es sujeto también de recurso. O sea, si el juez de conocimiento falla en contra de la defensa frente a la solicitud que se está presentando, pues usted interpone el recurso y lo argumenta, ¿sí? Porque usted no se va a dejar pegar, usted va a decir, no, pues el juez de malas si no está de acuerdo, pero yo lo argumento. Entonces usted lo argumenta y presenta el recurso. Obviamente, eso es susceptible de recurso. Y pues obviamente le corren traslado a la fiscalía para que bien sea coadyuve con la petición, o sea, esté de acuerdo con la petición, o efectivamente diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la defensa y no coadyuvo la petición y me opongo. Entonces, cuando se opone a la petición, pues seguirá como tal el recurso y pues deben sustentar el recurso, o sea, que confirme la decisión o revoque la decisión y continuar las siguientes etapas procesales en caso de que revoquen como tal el recurso, ¿sí? Si vamos por acusación, pues se continuará con la audiencia de acusación. Si vamos para preparatoria, pues se continuará con la audiencia preparatoria. ¿Sí, chicos? Y se busca otra figura jurídica para poder aplicar como tal esa figura jurídica que se va a llegar a aplicar dentro del proceso. ¿Sí es claro? Sí, señora. ¿Listo, chicos? Entonces, preclusión. Preguntas de la preclusión no hay, o sí hay. Chiquillos. Profe, por ahora creo que no hay, o pues no sé mis compañeros qué dicen. No, todo es súper claro. ¿Vimos principio de oportunidad? ¿O no vimos? Sí, creo que sí vimos el Sí, principio. señora. ¿Hay preguntas del principio de oportunidad? Sí, si hablamos del principio y hablamos de la suspensión de procedimiento a prueba, que es una figura del principio de oportunidad. Que el principio, entonces acuérdense que la preclusión la conoce el juez de conocimiento, ¿no? Es el juez competente. El principio de oportunidad, el juez competente es el juez de control de garantías porque es una audiencia preliminar. ¿Listo? El principio de oportunidad es darle una nueva oportunidad a esa persona
que ha cometido el delito por primera vez, que es un delincuente primario, y los efectos jurídicos del principio de oportunidad es la interrupción, la suspensión y la renuncia, ¿cierto? El principio de oportunidad como tal. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Pues, profe, no sería malo darle una repasada muy rápida. Ok, entonces los efectos jurídicos son la interrupción, la suspensión y la renuncia. Cuando se habla de interrupción y suspensión, es que, acuérdense que yo lo expliqué, que existen unas causales, ¿cierto? De las causales del artículo 324. Y dentro de las causales y el 325 habla sobre la suspensión de procedimiento a prueba, que el fiscal es el que elige cuántos años le va a dar a la víctima no, al sujeto activo, para que pueda cumplir ese principio de oportunidad. Eso se ha plasmado obviamente en un documento que se llama Acta de Principio de Oportunidad, y esa acta la firma el acusado o indiciado, la firma la víctima y la firma obviamente la fiscalía y el abogado de la defensa. ¿Listo? El fiscal, pues, en el artículo 326 habla, y la ley 906 habla de 3 años, ¿cierto? Máximo, pero a veces el fiscal lo deja por 2 meses, por 6 meses, por 4 meses, la suspensión, y dentro de esa suspensión, pues tiene que, y se invoca unas causales. Entonces se puede decir que el señor, un ejemplo, en el delito de violencia intrafamiliar, para yo aplicar un principio de oportunidad, el señor tiene que ir a unas terapias psicológicas, que tiene que cumplir más o menos con 5 o 10 terapias psicológicas, eso depende del fiscal lo que le ponga a hacer. Entonces, 10 terapias psicológicas, tiene que pedir perdón público en audiencia, ¿cierto? En la audiencia de legalización del principio de oportunidad ante el juez de control de garantías. Debe indemnizar a la víctima por los días de incapacidad que se generaron médico-legales. Digamos, si son 15 días, pues tiene que pagarle los 15 días de incapacidad a la víctima en dinero, o puede también hacer una indemnización simbólica. Una indemnización simbólica es que la invite a cenar, ¿sí? Le lleve flores. Eso es una reparación simbólica. A veces las víctimas no quieren plata, sino quieren, pues, que las indemnicen de otra forma, ¿sí? Eso también depende de lo que diga pues, la víctima. Y pues obviamente eso todo queda plasmado en el acta de principio de oportunidad, todas las causales y todo lo que el fiscal les pone a hacer. Entonces tiene que cumplir con esos requisitos, que el fiscal es el que los pone, y cumplir con eso. Entonces a veces da 6 meses. Dentro de los 6 meses usted tiene que cumplir con las terapias, hacer la indemnización. En la audiencia es que se pide el perdón público, y aparte de eso a veces los ponen a dictar una charla sobre violencia intrafamiliar. La charla tiene que ser asistida por 20 personas, la charla tiene que grabarse y de eso levantarse un acta y correrle traslado al fiscal para que el fiscal constate que realmente cumplió con todos los requisitos, ¿sí? Cuando las víctimas son menores de edad, se hace exactamente lo mismo. Entonces, digamos que el papá le pegó, no sé, lo cogió con una correa, pero hay casos que son más macabros, pero bueno, con una correa, y le pegó 3 lapos en la cola, y pues obviamente le quedó la laceración, ¿cierto? De la correa, y le quedó el hematoma, o sea, el morado. Pues medicina legal saca la valoración médico-legal, digamos que la valoración de médico-legal le dio 10 días de incapacidad, porque pues obviamente el hematoma le queda como un arco iris, entonces está amarillo, verde, rosado, hasta que le desaparece el hematoma, pero pues le dieron 10 días de incapacidad médico-legal al menor. Entonces, ¿se puede aplicar un principio de oportunidad? Sí, se puede aplicar un principio de oportunidad frente a los requisitos que les acabo de mencionar anteriormente, pero la reparación a la víctima, porque como son menores de edad es diferente, entonces el fiscal le dice o le indica al acusado, mire, dentro de los requisitos que yo necesito que usted realice es que usted va a llevar al menor a cine y me trae las boletas del cine y me trae fotos de cuando fueron al cine. O sea, todo eso se puede constatar de esa forma. O se los lleva para Mundo Aventura y me trae las boletas de Mundo Aventura y me hace el favor y toma las fotos y me las trae.
Eso es una forma de reparación simbólica para la víctima cuando es menor de edad, ¿sí? O no sé, vayan al parque, o bueno, no tiene plata, vayan a un parque, se comen un helado y me trae las fotos de cómo pasó ese día en familia. Eso es una forma de reparación simbólica para los menores de edad. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok. Y después de que se hace la suspensión del procedimiento a prueba, esa suspensión hay que llevarla ante el juez de control de garantías para legalizar la suspensión. Esa audiencia es supremamente sencilla. Se instala la audiencia ante el juez de control de garantías, se hace la presentación de las partes, está la fiscalía, la defensa, el acusado o indiciado, pero si ya estamos para principios porque ya se ha acusado, porque vamos para audiencia de acusación y se suspende la audiencia de acusación para aplicación del principio de oportunidad. Entonces lo que se hace es, bueno, se presentan las partes, se presenta la víctima, obviamente. Cuando es víctima menor, no va la víctima menor, sino va la representante legal de la menor y se realiza como tal la instalación de la audiencia. Entonces, el fiscal es el que empieza a hablar y pues solicita ante el juez de control de garantías la suspensión del principio de oportunidad y ella misma lee en su totalidad el acta de compromiso que se realizó con las partes y le indica al juez de control de garantías que efectivamente la suspensión se va a hacer por 3 años o por 6 meses, de acuerdo a los requisitos que ella misma plasmó en el acta. ¿Listo? Le corre el traslado a la defensa, pues la defensa debe coadyuvar con la petición que realiza la fiscalía para que el juez de control de garantías verifique el control de legalidad que se le da a la suspensión. Una vez el señor, dentro del acta de compromiso quedaron, no sé, 6 meses de la suspensión, una vez se cumpla el término y el fiscal verifique que efectivamente el señor cumplió con los 6 meses, lo que se llegó al acuerdo pactado dentro del acta de principio de oportunidad, vuelve y se solicita ante el juez de control de garantías una audiencia preliminar que se llama audiencia de principio de oportunidad con renuncia, ¿sí? Entonces, lo mismo, se va a audiencia, se instaló la audiencia de juicio oral. ¿Qué se va a hacer ahí? Constatar que efectivamente dentro de los 6 meses el señor sí cumplió con los requisitos que le puso a hacer la fiscalía. Entonces, ya no es un efecto suspensivo, sino ya es un efecto de renuncia. Y la renuncia, pues, se extingue la acción penal. ¿Sí es claro? Entonces serían dos, suspensión, bueno, primero O sea, primero la interrupción. primero se hace la interrupción. Pues la Con, interrupción, ¿en qué consiste? Pues de que si nos vamos para audiencia de acusación o preparatoria, ¿cierto? O vamos ya a juicio oral, se interrumpe el término de la audiencia de acusación preparatoria o juicio oral y se interrumpe, ¿por qué? Porque se va a aplicar el principio de oportunidad. ¿Listo? La suspensión se aplica porque se va a llevar ante el juez de control de garantías para que el juez de control de garantías le dé la legalidad a esa suspensión, ¿cierto? mediante audiencia de renuncia Y de... ante oh, audiencia de suspensión. Cuando listo, el listo. juez de control de garantías le da control de legalidad a esa suspensión, hay que esperar el término que indica la fiscalía dentro del acta de compromiso que se suscribió entre las partes para que efectivamente el señor acusado cumpla con esos requisitos. Y si cumple dentro del término, pues se solicita otra preliminar para hacer la renuncia del principio de oportunidad y se extinga la acción penal. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Listo. Sí, profe. Profe, entonces en caso de que la persona, después de, después de haber cometido el acto y se haya, bueno, se haya hecho la interrupción La, y la audiencia de suspensión del ajá. término y esta persona no cumpla con los acuerdos realizados en la acta de principio de oportunidad, entonces en lugar de renunciar se pide una audiencia en este caso de una audiencia preparatoria. Sí, señor. O sea, la figura jurídica del principio de oportunidad es darle una nueva oportunidad a esa persona para que pues no quede con antecedentes penales. Esa es la diferencia entre el principio de oportunidad y el preacuerdo. El preacuerdo queda con antecedentes, el principio de oportunidad no. Si la persona acusada no acoge como tal
pues esa figura jurídica del principio de oportunidad, pues ahí sí continúa las siguientes etapas procesales, porque acuérdate que se interrumpió el término, ¿cierto? Para la aplicación del principio, y pues esa persona no cumplió con los requisitos dentro del acta que se levantó con fiscalía y que firmaron las partes. Entonces, digamos, si quedó en preparatoria y la persona acusada no cumple con los requisitos, pues se reanudan los términos y vamos para audiencia preparatoria, ¿sí? O si quedó en la acusación, igual se reanudan los términos y vamos para acusación. O si vamos para juicio oral, igual se reanudan los términos y vamos para juicio oral. Pero pues ya, perdón lo que voy a decir, es una bobada por parte del acusado no acoger esta figura jurídica, ¿cierto? Porque no va a quedar con antecedentes penales que mientras si vamos para juicio oral puede salir con una sentencia de carácter condenatoria y obviamente puede quedar privada de la libertad. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Una pregunta. Y aparte de la condena, queda con el antecedente y pues genera la multa, porque acuérdense que hay delitos de multa que generan más o menos 20, 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a la conducta que se cometió. ¿Sí? Laura, ¿me ibas a preguntar algo o alguien habló por ahí? Yo. En el 100% de los casos, uno como defensa está obligado a coayudar al fiscal o puede oponerse diciendo que debería ser en lugar de el principio de oportunidad una preclusión. Por eso, en la mayoría de los casos, y no mentiras, en la mayoría no, en la totalidad de los casos, diría yo, como defensa, pues yo siempre soy la que veo la estrategia jurídica que nosotros vamos a plantear, Laura, ¿sí? Porque acuérdate que nosotros somos la defensa técnica, el usuario es la defensa material, pero pues yo lo que quiero ver es que el usuario, pues cuál es la mejor estrategia jurídica, primero para que el tipo no vaya a privar la libertad, segundo para que no quede con antecedentes penales, y pues si me está pagando es para eso, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo, yo veo que en el delito se puede aplicar la preclusión y solicito la preclusión. Digamos que el juez de conocimiento la niega, yo obviamente presento el recurso y la negaron. Entonces, intento con el principio de oportunidad. Les intenté con el principio de oportunidad y no lo concedieron. Pues apliquemos el principio de oportunidad, porque si no me conceden el principio, ahí ya me tocaría hacer una figura jurídica de un preacuerdo. Pues el preacuerdo es igual a sentencia, igual a multa, igual a de posible privación de la libertad. Entonces, escoja defensa. ¿Cuál de las tres figuras quiere aplicar? ¿Sí, Laura? Sí, señora. Es lo que yo le digo a los chicos de consultorio. Cuando cogen la carpeta les digo, bueno, yo no les digo nada, eso ya depende de ustedes, o sea, libre albedrío. Yo soy la tutora, pero usted es el abogado, usted es el que está llevando el proceso, o sea, perdón lo que va a decir, pero el proceso es suyo, responsabilidad suya, usted mirará qué hace. Entonces, primera pregunta, señor estudiante o doctor, porque yo les digo doctores. Doctor, ¿qué va a hacer con el proceso? Cuéntame cuál es la estrategia de la defensa ahí. Entonces empiezan, no, pues que acepte cargo. Ah, sí, ¿verdad? Pues, o sea, usted quiere que su usuario vaya a la cárcel, ¿sí? Y hay, perdón lo que voy a decir, pero hay unas preguntas tan pendejas y tan obvias. O sea, me preguntan, doctora, ¿y por qué no? ¿Por qué el usuario no debe aceptar cargos en una audiencia de imputación? ¿Usted por qué cree, doctora? Le digo yo. Cuénteme. Pues porque si acepta cargos va a salir una sentencia de carácter condenatorio. Si quiere que el tipo vaya a la cárcel, ah, no, doctora, no. Ah, bueno, pues es que cuando ustedes cogen una carpeta, tienen que verificar qué estrategia jurídica van a aplicar para el proceso, ¿sí? Primero verifiquen el delito. Miren si el delito se puede conciliar o no. Si se puede conciliar, sáquelo por conciliación. Si no sale por conciliación, pues entonces miren qué estrategia jurídica pueden hacer. Estrategias jurídicas hay preclusión, principio de oportunidad o preacuerdo. Esas son las estrategias jurídicas. O irse a juicio oral y preparen muy bien el juicio oral, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, ¿cierto? Unos alegatos de conclusión, una teoría del caso. Esas son las estrategias jurídicas que hay, chicos. Y hay uno como defensas que aprende a jugar con esas figuras jurídicas. ¿Sí, Laura? Sí, señora, porque pues lo que yo más discuto es que si podemos hacer algo bien, hagámoslo desde el principio.
Si nosotros sabemos que le están imputando mal el cargo a nuestro cliente, corregir al fiscal o tratar de hacerlo. Pero Laura, a veces no es bueno corregir al fiscal. ¿Por qué? Porque tú eso se lo puedes voltear en el juicio oral. ¿Sí? Por el principio de congruencia. Siempre va a haber una opción para que de cierta manera haya justicia sin que se torne venganza. Exactamente. Y puede ser que dentro de la justicia no es que salga condenado, ¿sí? Pero eso depende de las estrategias de la defensa, ¿sí? Porque dicen, no, pero ¿cómo así si el tipo cometió la conducta? El fiscal no probó lo que tenía que probar y yo como abogada de la defensa me aprovecho de eso. Y de eso es que uno se aprovecha, chicos, ¿sí? De las malas actuaciones que realiza la fiscalía. De eso me aprovecho yo como defensa. Y la fiscalía se aprovecha de la mala defensa que realiza el abogado. Así de sencillo, así funciona en el penal. ¿Sí, chicos? Por eso es importante, cuando ustedes lleven un proceso, desde el comienzo, mirar cuál es la estrategia jurídica de ese proceso. ¿Sí, niños? Sí, profe. Aunque es un poquito difícil, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta todas las medidas, todos los principios, todas las posibilidades que se puedan usar en el caso. Y pues no todos son iguales, entonces todo cambia, todo varía. Pues ahí lo difícil es el tema del delito. Porque en primer lugar hay que mirar pues si el delito se puede aplicar al principio o no, ¿sí? Digamos, estamos hablando de un concierto para delinquir y la persona quiere colaborar con la investigación del fiscal, se podría aplicar un principio de oportunidad, obviamente manifestándole al fiscal que la persona que también cometió la conducta punible va a dar información específica para que el fiscal realice allanamientos y registros y capturas y que la operatividad del fiscal pues sea eficiente para desmantelar esa banda criminal. Eso se puede aplicar ahí y es legal, porque el artículo 324 entre las causales lo tiene. Entonces lo puede hacer, ¿sí? Todo es ir a hablar con el fiscal y obviamente proponerle de manera adecuada y legal, no ilegal, sino legal, lo que la defensa quiere hacer, ¿sí? Porque si hablamos ya de un tema de corrupción, pues eso ya es otro cuento, ¿sí? Que yo le diga al fiscal, bueno, ¿cuánto vale la libertad de esa persona? ¿Usted cuánto pide? 50, 60, 300, 100 millones de pesos. Eso ya es un tema diferente. Pero si usted quiere hacer las cosas de manera legal, péguese a la norma, ¿sí? Y obviamente vaya y haga la gestión de hablar con el fiscal. En penal es hacer una estrategia más de campo, ¿sí? Hablar con el fiscal, buscar elementos, buscar todo el tema de recolección de información para preparar bien la defensa técnica. Todo eso es en el área de penal. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro el tema de las modalidades de aplicación del principio? Sí, señora. Sí, profe. Ok, listo. Ahora, ya vimos preclusión, principio, vamos para preacuerdos. Preacuerdos y negociaciones. Este sí es súper largo. Entonces, preacuerdos y negociaciones. Bueno, estas diapositivas yo se las compartí en la plataforma. ¿Sí las vieron? ¿No las vieron? Yo no he buscado, profe, pero... Esta es la solicitud de Creo que están ahí. preclusión. Esa solicitud es la que realiza el fiscal, pero eso también se puede hacer en la audiencia. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, para preacuerdos y negociaciones, en preacuerdos y negociaciones, la audiencia se hace, o sea, el juez competente para conocer del preacuerdo es el mismo juez de conocimiento que conoce la acusación, la preparatoria y el juicio oral. Yo puedo hacer preacuerdo y negociación en cualquier etapa procesal, después de la audiencia de formulación de imputación. ¿Sí es claro ahí? Entonces, en cualquier etapa procesal, yo puedo realizar la preclusión. ¿El Hasta preacuerdo o...? Ah, no, mentira, sí. Perdón, el preacuerdo, sí. El preacuerdo lo puedo hacer una vez se haya hecho pues la audiencia de formulación de imputación, puedo hacer pues el preacuerdo. Unos dirán, pero pues ¿qué voy a hacer un preacuerdo si el tipo puede aceptar cargos en la formulación de imputación? Sí, pero chicos, hay que mirar algo.
Acuérdense que cuando hablamos que la captura es en flagrancia, pues solamente me van a dar una cuarta parte de la pena, ¿cierto? Y si es por orden judicial, me dan hasta el 50% de la pena. Entonces, si a mí me capturan en flagrancia y me van a dar solamente una cuarta parte de la pena, pues a mí no es negocio. Hablo de mí como defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabiendo que, pues sabiendo que se puede hacer un preacuerdo, pues yo para qué voy a aceptar cargos en la audiencia de formulación de imputación, ¿sí? Entonces, primero, pues la observación sería, no dejen que su cliente acepte cargos en la formulación de imputación y miren la estrategia jurídica desde la imputación hasta lo que ustedes pueden llegar a hacer en la acusación preparatoria y juicio oral. ¿Listo? Profe, pero después de la imputación, ¿Quién es el que se está saliendo de clase? no sé, profe. Que tiene mal el internet, no sé. ¿Quién es? Soy yo, profe. Qué pena. ¿Quién dijo yo? María Alejandra. Ok. Entonces, la idea es esa, o sea, la recomendación jurídica, y se los digo por experiencia propia. Yo nunca dejo que mi cliente, ninguno de mis clientes se ha allanado a cargos en formulación de imputación. Allanamiento a cargos es igual a aceptación de cargos. Nunca ninguno de los míos ha aceptado cargos en la imputación. Me dicen, no, pero es que yo cometí la conducta. No me importa. Vamos a mirar qué estrategia jurídica vamos a hacer dentro de este proceso. Pero cuando el juez de control de garantías le indique a usted si acepta los cargos, usted va a decir que no. Punto. ¿Listo? Listo, doctora. Haga caso y ya. Es lo único que usted tiene que hacer caso. Y ninguno de mis clientes ha aceptado cargos en la audiencia de formulación de imputación. Ninguno, ni siquiera por abuso sexual, ni por homicidio, por nada. Luego vamos para audiencia de acusación. Recuerden que en la audiencia de acusación, pues es donde el fiscal efectivamente pues nos corre traslado de los elementos materiales de prueba y nos descubre cuáles son las pruebas que hay en contra de mi cliente. Pues chicos, ahí es donde empieza la estrategia jurídica de ustedes. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el fiscal pues ya nos descubrió lo que tenemos, lo que él tiene en contra de mi cliente, y yo veo que lo que tiene la fiscalía no sirve para llegar a una audiencia de juicio oral. O sea que es posible que yo me pueda ganar el proceso en juicio, ¿sí? Obviamente no hay que confiarse, ¿listo? Ni hay que ser tan sobrado tampoco, porque obviamente usted puede llegar a juicio oral de manera fuerte con todas las pruebas que usted va a controvertir en el juicio, pero de pronto puede salir el fiscal con otra sorpresita por ahí y pues obviamente usted puede llegar a perder la audiencia de juicio oral, o sea, puede salir que salga el acusado con una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, usted lo que va a verificar en el escrito de acusación y una vez le entreguen todo el paquete en el despacho del fiscal, pues es verificar eso, ¿sí? La estrategia de la defensa. Entonces usted se sienta en la oficina, empieza a mirar el proceso y dice, pero al fiscal le faltó esto, el fiscal no hizo esto, el fiscal no sé qué. O sea, usted verifica cuáles son las falencias que tiene el fiscal frente a la investigación. Y usted dice, bueno, o me voy para juicio o le solicito al fiscal un principio de oportunidad o verifico una preclusión o efectivamente hago un preacuerdo y una negociación. Entonces ustedes como abogados de la defensa son los que se entran a preparar como tal la defensa técnica y mirar cuál es la figura jurídica necesaria para aplicar. Entonces cuando a mí me entregan todo el escrito de acusación, pues yo digo, hijo de pucha, el fiscal sí hizo todo supremamente bien y pues comparando lo que yo he recolectado, yo entro a verificar, pues que yo no soy tan fuerte dentro del proceso, ¿sí? Obviamente eso no quiere decir que vayamos a juicio oral y lo pueda ganar, porque también es posible. Perdón. Pero si yo veo que estamos mal en pruebas, si estamos mal en recolección de información para preparar la defensa técnica, pues yo voy donde el fiscal y le digo, doctor, ¿qué tal si aplicamos un principio? Y el fiscal, yo no voy a aplicar principio. Bueno, doctor, entonces hagamos un preacuerdo. ¿Listo? Y le sonó el preacuerdo. En primer lugar, el preacuerdo consiste en una negociación entre la fiscalía y la defensa. La negociación se hace entre las dos partes. Obviamente, el acusado tiene que estar de acuerdo, porque el que va a aceptar cargos de manera libre, consciente y espontánea no es el abogado, es el acusado. ¿Sí es clara ahí esa parte, chicos? Sí, profe. Entonces, el preacuerdo y la negociación
como dice en la diapositiva, son el conjunto de trámites que se materializan entre las conversaciones entre la fiscalía y la defensa. Entonces yo voy al despacho del fiscal y le digo, doctor, hagamos un preacuerdo. Listo, plantéenme el preacuerdo. Entonces hay 5 formas de preacordar, pero para inicialmente explicarles en qué consiste el preacuerdo, es una negociación en una conversación que yo voy a hacer con el fiscal. El preacuerdo genera antecedentes penales. A diferencia del principio de oportunidad, no queda con antecedentes penales. El preacuerdo sí, porque es una aceptación de culpabilidad, chicos. ¿Listo? Entonces, antes de ir a hacer o aplicar cualquier figura jurídica, explíquele usted a su cliente que va a quedar con antecedentes penales si van a hacer un preacuerdo entre la fiscalía y la defensa, que la aceptación de cargos la va a hacer él de manera libre, consciente y espontánea, que va a quedar con un antecedente penal y el juez de conocimiento va a emitir una sentencia de carácter condenatoria. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En el inciso del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal dice que no se utilicen con su contra el contenido de las conversaciones pendientes de lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad. En este caso se aplicaría. Sin embargo, profe, yo quería preguntarle, en el caso de que el fiscal quiera escuchar a la defensa sobre el contenido del preacuerdo que quiere negociar y este se oponga, ¿qué se hace? El fiscal se debe cambiar porque ya se permeó con parte de la declaración que quiere hacer el sujeto activo, ¿o qué se debe hacer ahí? En primer lugar, ahí no se podría solicitar una recusación al fiscal, tampoco se podría solicitar un impedimento al fiscal porque el fiscal ya tiene conocimiento de lo de que la defensa le está proponiendo. No, para eso está el artículo 8. O sea, yo puedo ir donde el fiscal y explicarle las conversaciones, o sea, lo que pasa dentro del proceso y por lealtad procesal, yo lo hago. Yo le digo al fiscal, sí, doctor, efectivamente mi cliente cometió la conducta punible, ¿sí? Pero una cosa es que yo se lo diga extraprocesalmente y otra cosa es que ella lo lleve al proceso y efectivamente lo demuestre, ¿sí? Entonces, esas conversaciones que yo tengo con el fiscal no puede tomar esas conversaciones para hacerle más gravosa la situación jurídica al condenado, porque ahí sí podría yo recusar al fiscal. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, Porque yo por lealtad procesal voy donde el fiscal y le cuento, le digo, sí, efectivamente mi cliente lo cometió, doctora, pero pues tampoco, hagamos un preacuerdo y le hacemos la variación de la conducta. Y pues dejamos plasmado entre el preacuerdo que el tipo quede en libertad condicional. Por ejemplo, ¿se puede hacer? Sí, es legal, sí se puede. Pero esas conversaciones de que yo le manifieste a él que efectivamente mi cliente cometió la conducta, pues ella no puede tomar esas conversaciones, primero, para incorporarlas dentro del proceso y hacerle más gravosa la situación jurídica al condenado. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Muchas ¿Hay alguna gracias, pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, ¿qué pasa en los casos donde la persona, a pesar de tener esta medida y tiene prisión domiciliaria preventiva y vuelve y delinque, habría una sanción más grave, ¿no? Y no podría volver a ver el mismo preacuerdo, o habría otro, o no habría? No lo entendí, Laura. Repite otra vez, Pofis. En estos casos, cuando se hace un preacuerdo y se llega al acuerdo de que va a haber prisión domiciliaria preventiva, Sí. y la persona vuelve y comete un delito, ya no cabría preacuerdo, ¿verdad? Ni el que ya se hizo. Laura, en primer lugar, el acta de preacuerdo que se llega con el fiscal hay que legalizarlo ante el juez de conocimiento. Primero. Segundo, si dentro del preacuerdo se legalizó, digamos que ya se legalizó ante el juez de conocimiento, el juez de conocimiento efectivamente le dio el control de legalidad y el señor salió con privación de la libertad, pero en detención domiciliaria y está purgando la pena de prisión en la casita, en el domicilio donde está.
Y digamos el tipo se aburrió y dijo, ya me voy a salir de malas lo que diga el juez y de malas lo que diga el fiscal. Yo me salí y cometió otra conducta punible. Pues, ¿qué pasa ahí, Laura? Esa prisión domiciliaria, ¿el juez de conocimiento tendría que revocarla o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad? Laura. Las medidas de seguridad. El juez de ejecución el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es el que revoca la prisión domiciliaria. Entonces, como el tipo cometió otra conducta, pues lo capturan, le hacen nuevamente la legalización de la captura, la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento por ese proceso y le revocan la medida porque tenía un beneficio administrativo. ¿Sí es claro? Sí, señora. O sea, que las dos conductas entraría a pagarlas en centro carcelario y penitenciario por pendejo, digámoslo así. ¿Sí, Laura? Sí, señora, es que pues siempre hay los casos en los que a veces vuelve y reincide y vuelve y reincide y vuelve y reincide y no hay como Y no aprenden. una sanción. No, pero cuando hay un beneficio, los beneficios administrativos son, bueno, beneficios administrativos no, la suspensión condicional de la pena es la prisión domiciliaria, la libertad condicional, esos son beneficios, ¿sí? Y pues usted no aprende con esos beneficios, pues que, o sea, una cosa es estar en la casa comiendo rico, viendo televisión, poderse bañar todos los días, ¿sí? Poder ver a su familia, y otra cosa es ir a la cárcel. Pues si usted quiere estar en la cárcel, mijo, pues chao, pues intramural, ¿cierto? Se salió, cometió otra conducta, aparte de cometer otra conducta, pues obviamente desacató como tal la prisión domiciliaria. Entonces, niño, como usted no quiere aprender, entonces vámonos para el centro carcelario y penitenciario y posiblemente allá se aprenda, ¿no? Porque es un beneficio, ¿cierto? Es un beneficio que le da el Estado porque usted cometió la conducta. Entonces, usted no quiere aprender a las buenas, entonces tocó a las malas, bebitos. Camine centro carcelario penitenciario y allá sí posiblemente aprenda que tiene que quedarse quietico y no salirse de la casa y volver a cometer otra conducta. ¿Listo, Laura? Sí, señora. Y uno como defensa podría decir que a pesar de que haya cometido otra vez la conducta, debería tener una pena más grave. O no No, lo podría pedir. Tendría que obviamente decir que eso no pasó así. no, Laura. Mi vida, tú eres el abogado de la defensa. ¿Tú cómo vas a decirle al juez? No, sí, señor juez. Póngale la pena máxima en Colombia, que son 60 años, para que se quede allá y se pudra en la cárcel. No, mi amor lindo, porque tú eres la defensa. ¿Listo? No sería como pedirle la pena así altísima, pero sí una pena correspondiente más a la conducta y más si reincidió. Pero no, profe, porque uno está defendiendo a la persona, ¿no? O sea, uno para que lo va a condenar más, porque para eso no le pagan, ¿no? Sí, Obvio. o O sea, sea, no pero si puede sabe que la solicitar eso. medida de la domiciliaria no funcionó, Pero Laura, como defensa, tú no puedes solicitar eso porque te están pagando, es para defenderlo, no para condenarlo. Si tú eres la fiscalía, lo puedes solicitar, pero como defensa, no. está en juego ahí la moral tremendamente. Laura, pero no, pero Sí, nosotros da no podemos. risa, pero ¿Qué tal yo decirle, sí, señor juez, él cometió la conducta, sí, señor juez, él accedió, mire, y él me contó y me dijo esto. Una cosa es la ética, otra cosa es la moral y otra cosa es el secreto profesional entre usuario, entre cliente y abogado. Yo no puedo ir a decir eso. ¿No? Ni tampoco le puedo decir, señor juez, este tipo se salió, condénelo a la máxima pena porque es un peligro para la comunidad y un peligro para la sociedad. No, Laura, porque nosotros estamos defendiendo a esa persona. Esa persona, y se los digo así, esa persona sea un violador, sea un asesino, sea, bueno, sea lo que sea la peor persona de la vida, pero esa persona tiene derechos constitucionales y legales y nosotros como abogados estamos para eso, para defenderlos. Puede sonar muy absurdo, puede sonar que la ética, puede sonar que la moral, pero ellos tienen derechos fundamentales y constitucionales. Y perdón lo que le voy a decir, pero para eso nos pagan, para defender los derechos constitucionales y legales de la persona que está privada de la libertad o que ha cometido una conducta punible. ¿Sí, Laura? sí, señora. Ya veo que a ti no te gusta el penal, o bueno, no estás de acuerdo con la ley que está aquí en Colombia, pero para eso estamos nosotros, chicos.
Y lo mismo los de la Defensoría Pública. Si la persona no tiene para contratar un abogado a la defensa, pues está el de la Defensoría Pública y el de la Defensoría Pública, así no esté de acuerdo con la conducta que él haya cometido, pues tiene que defenderlo porque por eso es defensor público, ¿sí? Y el Estado le paga a la Defensoría para que, pues obviamente los defensores públicos son los que defiendan a esas personas que han cometido una conducta punible. Puede ser que sea ético, no, puede ser que no sea ético, puede ser que no sea moral, pero para eso estamos nosotros, ¿sí? Muy fuerte. Sí, muy fuerte, pero es así, chicos. ¿Sí? Un poquito Por lo difícil, menos pero ese sí. caso que dejaste tú en la plataforma, profe. ¿Cuál? ¿El del Cory Parker? ¿O cuál de No, todos? el de los 3 chicos que roban a los 2 señores y a uno lo matan y a otro lo dejan con toda esa cantidad de, pues, em, de lesiones, no, bueno, sí, de lesiones. Y todo lo que le dictaminó medicina legal y pues esos preacuerdos que llega a la fiscalía. Uy, no. Sí, señora. Y es legal. ¿En qué semana? Pues chismosía, John, por Dios. Bueno, profe. Está creo que en la 3, 4 y 5. La profe dejó 3 talleres. Está en la Creo que es semana la 5. 4, 5 y 6. Les dejé trabajo en la semana 4, 5 y 6. Pero Listo. sí, ahí es legal. Es legal Pero, hacer. pero Dime, profe, una de las preguntas decía que si se le puede quitar un... ay, un ¿cómo es que agravante. dice? No, pues el agravante sí, pero entonces un cargo en específico. Eso me parece. Sí se puede. Pues eso es lo que me parece grave, profe, porque entonces, Pero, profe, no, eso le iba a uy, preguntar yo no. también. Y adicional a eso, darle el 33%, algo así decía. O sea, ¿se puede como todo eso? No. O le da uno o le da al otro, pero las dos no se puede. Sí, ¿Por qué porque no? le quitaba el O sea, delito o de le quita hurto. el agravante o le quita un cargo específico o le da el 33.33% de la pena. Pero las tres cosas no se le pueden hacer porque obviamente, mejor dicho, ¿qué dijo? Papá Noel, Navidad, como dice Pues uno. sí, eso pensé yo. Yo dije, ¿cómo fue? Pucha, le van a pagar antes por haber hecho lo que hizo. O sea, Sí, y aparte que cometieron un homicidio porque pues uno falleció y el otro señor quedó con secuelas súper graves, profe. Y yo creo que en esos casos así, cuando esa gente tiene todo el dolo de hacerle daño a los demás, yo creo que no deberían haber preacuerdos. O sea, uy, no. además que fue con sevicia, ¿no? Yo pienso que ahí se está enfocando más la legislación hacia una defensa técnica que hacia el bienestar de la sociedad, porque en esos casos hay, pues, yo creo que no se toma en cuenta tanto como las penas positivas y negativas para poder aplicarlas, ¿no, profe? Porque en el caso del principio de oportunidad, si se, pues, según lo que su universidad nos explicaba, si se trataba de dar como una pena positiva en la que se tratara de, eh, pues, dignificar a la persona afectada y tratar de reparar los daños, pero en ese caso que dicen las compañeras que están en la plataforma, como uno repara un homicidio y trata de dar un preacuerdo. Entonces, No, y como no difícil. solamente la persona que ya falleció, sino la otra persona que quedó con pérdida locomotora, decía ahí, y también como con secuelas graves en su cara. O sea, para todo el mundo su imagen siempre es importante para un trabajo, para un cargo, y que le afecte eso es tenaz, o sea, eso es horrible. Mm. Tan Sí, bonito. profe, y está bien que ellos, por el principio y por el derecho a la dignidad humana, tienen que ser bien tratados, tienen derecho a su defensa, pero, profe, yo creo que de verdad la ley debería ser más dura en estos casos. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo dice, ah, bueno, pues mato, y hago un preacuerdo y salgo pronto, y es que así está enseñada la sociedad, a que la gente a diario roban y roban, y pues como no los pueden todavía judicializar, no es mucho tiempo lo que llevan ellos ahí en la cárcel, entonces para ellos ya se les vuelve un hobby tener que robar y tener que lastimar a gente a diario a son de nada, y eso es delicado, profe, eso es, no,
Injusto. Ay, no, Jennifer, no, yo no estoy de acuerdo, no, y no, y no. Pues chicos, el hurto es un trabajo, así ustedes no lo vean de esa forma, pero para las personas que se dedican a eso es un trabajo. Obviamente, yo entiendo que no están de acuerdo con lo que las conductas punibles que se despliegan, pero pasa. Y el caso que les dejé, sí. Profe, una vez ¿cómo se dice esto? Me colé por allá a una fiesta que no debía. Y eso llegaron chicos de todo tipo de clase. Y entre esos, pues habían chicos que eran los que robaban toda la semana, pero toda la semana, para irse en el fin de semana a fincas, piscina, tener su droga. Y entonces eso es lo que lo cogen de rutina, profe. Fuera que uno dijera, bueno, la situación está tan mal y es para llevar comida a la casa, pero no, ellos lo hacían, era por de verdad estar en fincas y estar en la fiesta que planeaban cada 8 veces y yo decía, Dios mío, esto no es... Por deporte. No es ilógico, claro, entonces así sea uno decir que el hurto es trabajar, profe, no lo hacen por eso, lo hacen es por ir a tener su plan, tener su droga, ir a alquilar fincas, ir a hacer fiestas en fincas, en piscinas, y eso no está bien, pero es por lo mismo, porque la ley penal es muy flexible en esos casos. En eso sí es muchos. Aquí lo que dice Santiago, por lo visto nadie quiere especializarse en penal. Sí, eso es lo que veo. Pero bueno, igual. Yo no me opongo a lo que dicen ustedes frente a la materia, porque pues obviamente cada uno tiene su concepto frente pues a la ética, lo que hablaba Laura, la ética, la moral, o sea, el abogado cómo debe ser, ¿sí? Y pues obviamente uno debe ser abogado al diablo, lo que dice Paola, es verdad. Y pues es respetable, o sea, si no les gusta el penal, pues no hay lío, ¿cierto? Pero obviamente la ley lo permite, que es lo más grave, digámoslo de esa forma. La ley lo permite y cuando se hacen preacuerdos y negociaciones, eso es lo que ahorita está de moda, chicos, ¿listo? Llegar a preacuerdos y negociaciones con la fiscalía, bien sea para quitarle un agravante, bien sea para que la aceptación de cargos que se realice sea de manera parcial o total, porque eso también se puede hacer, ¿cierto? Y hay 5 formas de preacordar, ¿sí? Se puede quitar el agravante, el calificante no se puede quitar, pero el agravante sí. Quitarle un delito específico también se puede hacer, como me estaba diciendo Jennifer, o no sé quién es la que me estaba hablando, pero sí se puede hacer y es legal. Y se va ante el juez de conocimiento y si el juez legaliza el preacuerdo, pues pasa y la persona puede quedar hasta en libertad, ¿sí? Yo entiendo el malestar, obviamente. Profe, disculpe, su merced Dime. dijo que se le podía quitar un delito o cambiar. Se puede hacer la degradación de la conducta. La degradación de la conducta consiste en que, digamos, por un delito mayor se degrade la conducta a un delito menor. Se puede también, lo que se puede hacer es que son 5 formas de preacordar. Dentro de las 5 formas es que, bueno, aquí está, venga, miramos. Aquí de pronto les quedo más claro, pero ya me doy cuenta que no vamos a alcanzar a hablar de todos los preacuerdos, pero para que tengan una idea, igual la próxima clase vuelvo y retomo el tema de preacuerdos, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, Profe, dime. y digamos, en cuanto a los antecedentes, después de cierto lapso de tiempo, años, ¿eso no se extingue, no se borra? ¿Sigue quedando permanente? El antecedente se borra después de 5 años. ¿Listo? Ok. Una vez que, o sea, se aplica el preacuerdo, sale la sentencia condenatoria, obviamente porque el preacuerdo es igual a una sentencia condenatoria porque es una aceptación de cargos de manera libre, consciente y espontánea ante el juez de conocimiento dentro del preacuerdo. Después de haber purgado la sentencia, o sea, de haber pagado la sentencia, pues queda ejecutoria la sentencia y posteriormente de haber purgado la pena como tal, pues queda un antecedente por 5 años. Igual ese antecedente, pues el acusado ya condenado puede solicitar a las diferentes entidades pues que descarguen como tal ese antecedente de la rama judicial, ¿sí? ¿Sí, Billy? Sí, señora. Pero entonces el preacuerdo no es tan malo, ¿no, profe? ¿Cómo? Porque si después el preacuerdo no es tan malo, porque si después de 5 años queda sin antecedente.
Es que el antecedente no queda de por vida. El antecedente son 5 años y ya después se vuelve, ya no es antecedente, sino se vuelve anotación. ¿Sí? Y pues una cosa es la anotación y otra cosa es el antecedente, es totalmente diferente. Tiene una figura jurídica totalmente diferente. Porque a veces cuando vamos a legalizar el preacuerdo, el fiscal dice, pero es que él cuenta con antecedentes penales. Y uno dice, venga para acá. Entonces, pues obviamente uno antes de irse a audiencia, pues yo descargo, si verifico si tiene antecedentes o no. Yo le digo, qué pena, señor juez, pero lo que está aduciendo la fiscalía es mentira, porque el señor tiene anotaciones, no antecedentes, doctora. Recuerde, a ver, haga la cuenta, 2011 al 2020 ya no es un antecedente, es una anotación, señora fiscal. Entonces no se pueden tener en cuenta eso, señor juez, al momento de emitir el sentido del fallo condenatorio. Que quede claro, y deja uno la anotación en el audio, ¿sí? Que es una cosa es una anotación, otra cosa es un antecedente. ¿Listo, chicos? Profe, a mí no es que me disguste el derecho penal, pero entonces sí creo que no, porque lo entiendo y me gusta, pero entonces, profe, sí creo que hace falta como mucha más igualdad, porque he sido testigo a veces de casos que uno sabe que esa persona es inocente y está en la cárcel, y está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? ¿Por qué delito? Profe, son delitos he conocido delitos de abuso sexual, he conocido delitos de hurtos y están en la cárcel, profe, y a veces son personas inocentes. Pero Y están en la cárcel porque muchas veces, bueno, esos casos los han metido por falta de pruebas. No puedo creer que una persona sea condenada por falta de pruebas, y sino solamente como por la palabra, como por el testimonio de la persona, y están condenados. Y mira, personas que sí cometen el delito, pues antes se les dan las 1000 rebajas y todo. Pero acuérdate que en penales, bueno, probando, en penales lo que yo pueda controvertir en la audiencia de juicio oral, ¿cierto? Es lo que el abogado entre a comprobar y obviamente a convencer al juez de conocimiento. Y si ese pleno convencimiento lo hace directamente el fiscal, pues ya se ganó el proceso, ¿sí? Por eso es una litis, o sea, como tal es un tema exacto, lo que dice Santiago es verdad, puede ser un Imagínate que el abogado de defensa nunca les informó a ellos que iba a haber ese día testimonio, que ellos tenían que rendir su testimonio, sino en el momento de 5 minutos antes de empezar la audiencia, le dijo el abogado, familia, ¿están preparados? Ustedes tienen que ser los testigos porque ahorita vamos a hacer el juicio bueno, profe, yo no me acuerdo bien cómo fue ese caso, pero en fin, en ese momento iban a rendir testimonio y nunca los preparó, nunca les avisó, sino 5 minutos antes de entrar a la audiencia. Entonces, muchas veces esas falencias se ven también es porque, pues, no todos los defensores tienen el mismo compromiso y la misma entrega en todos los casos. Pues sí, No, y que también a ellos los llenan de mucho trabajo, ¿no? No quiero decir que sean malos, pero entonces muchas veces los llenan de tantos trabajos y al mes tienen que cumplir con tantos casos, entonces pues son ellos, no pueden dedicarse a hacer las cosas bien, sino a veces por el afán de sacar o de terminar rápido ese proceso, pues lo hacen de esa manera. Y ahí sí estamos fallando. Pero Jennifer, hay que mirar algo también, porque si fue una mala defensa técnica, yo como pues, sujeto activo, hablo del acusado, puedo presentar una nulidad. ¿Listo? Pues, profe, ahí se interpuso, fue recurso de apelación y están esperando, pero pues por lo de COVID, pues todo estaba súper quieto. Pero ahí no, ahí la estrategia no era presentar el recurso, ahí la estrategia era presentar una nulidad y obviamente hacerle alusión al juez de conocimiento que hubo una mala defensa técnica y por lo tanto no se preparó muy bien, pues obviamente el juicio oral. Si va para audiencia de juicio oral, ¿no? Porque no, ya pasó, profe, ya no te digo, ya hubo condena y todo y... por eso, ¿no? la etapa procesal para presentar la nulidad era en el juicio oral. Y decirle, no lo hizo, o sea, este abogado no lo hizo o sea, era de las personas de que le informaba a ellos 3 días antes de tener audiencia que se tenían que presentar y ya, o sea, no les decía nada más. No, y eso porque fue delicado. Pero no es que ahí se le puede hacer algo como, no me acuerdo cómo es que se llama, como
También para que investiguen la tarjeta profesional o algo así del abogado. No que investiguen la tarjeta profesional, porque a nosotros no nos investigan la tarjeta. Ahí lo que toca hacer es Sancionan. solicitarle, Se la quita. en primer lugar, decirle al juez que pues suspenda la audiencia de juicio oral, ¿cierto? Porque no quiere que lo siga representando ese abogado, si es de la Defensoría Pública, y él puede poner la queja al Consejo Superior de la Judicatura para que le compulsen copias por mala defensa técnica al abogado de la defensa, y el mismo acusado lo puede decir y manifestar en la audiencia. O sea, si yo no quiero que usted me represente, yo le digo al juez, señor juez, por favor me da el uso de la palabra, lo que pasa es que yo no quiero que este abogado me represente, quiero que me represente otra persona porque yo veo que él no ha hecho nada dentro del proceso y solicito que usted, señor abogado, renuncie en esta audiencia porque no quiero que me siga llevando el proceso. Y solicito, señor juez, de manera respetuosa, o como lo quiera decir el usuario, porque pues, obviamente pues él no sabe nada de derecho, pues como le salga y argumente en la audiencia, pero el juez debe escuchar lo que está diciendo el acusado, ¿sí? Y obviamente ustedes revisan el artículo 8 y él tiene todo el derecho a ser escuchado en la audiencia. Entonces, posiblemente no lo hizo, pero debió haberlo hecho en el juicio oral, indicarle al juez que no quería que lo defendiera esa persona y que pues oficiara al Sistema Nacional de Defensoría Pública para que le asignara otro abogado que lo representara de manera adecuada en la audiencia de juicio oral. Y pues el juez tiene que darle prelación a lo que está diciendo el acusado, ¿sí? 1, 2, oficiar al Sistema de Defensoría Pública y obviamente aplazar la audiencia para que ese abogado de la defensa pues realice de manera adecuada la defensa técnica. Porque por eso es lo que dice Jennifer, es verdad. O sea, hay muchas personas que están privadas de la libertad es por mala defensa técnica, porque realmente o no manejan el sistema, hablo del sistema penal oral acusatorio, o no manejan, pues obviamente, el tiempo establecido para preparar una buena defensa técnica, y por eso es que las personas están privadas de la libertad. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Claro? Yuhu. Estoy sola. No, profe, sí, claro. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Entonces hay que mirar bien y pues obviamente lo que yo siempre les he dicho desde el primer día de clase, no se vayan sin preparar una defensa técnica bien, o sea, sin preparar la audiencia. Si ustedes ven que no pudieron preparar muy bien la audiencia, pues solicite el aplazamiento y lo puede hacer. Obviamente argumentando siempre, pues por qué va a aplazar la audiencia, ¿sí? Obviamente no siendo marrulleros, me refiero a que dilaten el proceso, que uno se da cuenta que cuando uno es de pronto representante de víctimas, uno llega a la audiencia y dice, oiga, este abogado sí es marrullero, me refiero a marrullero a que sí dilata este berraco proceso, eso es marrullero, ¿sí? Bien sea porque le convenga o bien sea porque no le convenga, pero pues son marrulleros, entonces uno dice no. Y siempre ser legal en lo que van a hacer, siempre ser legales, ¿no? Siempre ser legal en lo que ustedes van a realizar. Entonces, voy a dejar señora. Sí, profe, que también, también es por la entrega y el compromiso que tenga ese defensor. Ellos como decían, nosotros no sabemos nada de derecho, era el primer caso que nos ocurría a nosotros en la vida porque nadie había estado ni siquiera en una estación y nos confiamos del abogado que siempre nos decía, todo va bien, tranquilos que va bien, vamos a ganar, va bien, va bien. Y el día de la sentencia, o sea, ellos ni siquiera entendían. Va bien, O sea, pero le preguntaron al juez que si les podía repetir, que si les podía explicar, porque ella no entendía por qué el abogado les estaba diciendo de que iba bien y entonces le estaban dictando sentencia que estaba pasando. Entonces también es compromiso, profe, y que le guste a uno su profesión. Pues sí, o sea, cuando ustedes se van a coger un proceso, bien sea la materia que sea, siempre... Yo me acuerdo, profe, que yo miraba súper mal a esa fiscal. Pero pues yo después decía, bueno, yo por qué la miro mal si al fin y al cabo pues ella sí hizo su trabajo, pues en tratar de recolectar pruebas, llevar sus testimonios, aportar todo lo que pudo, ¿sí me entiendes? Aquí el que no quiso o no hizo bien su trabajo fue la defensa. Por eso, o sea, Pobre uno no fiscal. agarrarse con el fiscal porque el fiscal hace su trabajo. El trabajo de la fiscalía es hacer la carga de la prueba, o sea, demostrar que realmente tiene él fue el que cometió la conducta y la responsabilidad penal.
Y ellos son, eso es el trabajo del fiscal, y hundir a esa persona hasta que juepucha salga la sentencia de carácter condenatoria, ¿sí? Pero Creo que voy a ser fiscal y voy a No, ser no. dura. uno como Yo abogada de la defensa, no voy a dar preacuerdos. No Sí. voy a dar preacuerdos. oh, listo, fresca, yo sí. Profe, Entonces, una pregunta. dime, Laura. He visto muchos casos últimamente de allanamientos a venezolanos y que incluso se ponen agresivos. En estos casos, ¿se citaría también a un representante de inmigración? En los casos de Venezuela, sí, claro. En primer lugar, porque Por Laura, ejemplo, mi papá tiene unas casas de un Tesaquillo y se le iban a meter un poco de venezolanos a la pobre señora que les cuida, ujú, o que les arrendaran como fuera. Y sí, allá la agredieron y se está presentando la denuncia. Entonces, ujú. en estos momentos me imagino que también se le cita al representante de inmigración para saber si se les expulsa definitivamente del país o alguna otra medida, ¿no? Lo que pasa es que para garantizar la migración Colombia es para mirar también el tema de la plena identificación e individualización, ¿sí? O sea, en calidad de que están acá, si realmente están de manera legal o no, pues no tan legal, ¿sí? Porque pues obviamente ahorita ustedes ven un venezolano, pero pues no saben si tiene cédula, primero está, porque a veces muchos se vienen sin cédula y no se puede identificar, individualizar a esas personas. Y se cita Migración Colombia efectivamente para eso, para verificar, porque ellos manejan la base de datos ahorita de Venezuela y para entrar a verificar realmente si está de manera legal o no está de manera legal. Y pues obviamente si están cometiendo conductas punibles, pues judicializarlos frente a esas conductas punibles y posteriormente pues decirle o se comporta o chao chito, que se va afuera. ¿Listo? Pero sí, claro, cuando hay casos de venezolanos, hay citar a Migración Colombia para que nos brinde realmente la información en qué estado está esa persona aquí en Colombia. ¿Sí? Sí, señora. Ok. Frente a los preacuerdos y negociaciones, entonces voy a dejar estipulados, o sea, los títulos de cada preacuerdo de los que hay, que son 5 formas de preacuerdos, y la próxima clase vamos a abordar uno por uno y les voy a explicar cómo se maneja uno por uno. ¿De acuerdo? Niños. Bueno, profe. Sí, señora. Profe, Señora. su merced se demora, pues que Entonces, yo ya me tengo que ir prácticamente. te va a hacer ya, pero ya, solamente es nombrarlos y listo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, están los preacuerdos sin rebaja de pena, está el preacuerdo simple, ¿sí? Igual estas diapositivas se las subí a la plataforma Moodle, las pueden descargar, leer, si tienen preguntas sobre cada uno de los preacuerdos, genial, y la próxima clase las vamos a resolver, ¿listo? Preacuerdos con eliminación de una causal de agravación punitiva específica, preacuerdos con eliminación de un cargo específico, ahí viene el otro igual, preacuerdo con eliminación de un cargo específico, el preacuerdo con una degradación de la conducta que se puede cambiar una por otra, ¿cierto? Preacuerdo con degradación y preacuerdo con readecuación típica o aceptación de un delito relacionado de pena menor, ¿sí? Es lo mismo y ya, ¿listo? Esas serían las 5 formas de preacordar. Iguales, los invito a que descarguen las diapositivas, las lean, si tienen dudas y preguntas, pues apúntenla en el cuaderno, en una hojita, y antes de empezar la clase o una vez durante el desarrollo de la clase, pues me van preguntando y las vamos resolviendo a medida que se va desarrollando la clase. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, que estén muy bien, pásenla rico. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.